El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ese es el gran desafío que tú nos has dejado a nosotros. Que trabajemos siempre con tu ayuda para que en nuestra vida se haga tu voluntad y no la nuestra. Tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta, aunque muchas veces no sea lo que nosotros anhelamos, aunque muchas veces no sea lo que nosotros esperamos. Porque una cosa es lo que queremos y otra cosa muy distinta es lo que nos conviene a nosotros. Y el único que sabe lo que nos conviene eres tú. Por eso nos enseñaste a orar de acuerdo a la voluntad del Padre y Jesús nos dio ejemplo en el huerto de Getsemaní. Orando al Padre dijo: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Jesús sabía que era doloroso lo que vendría para su vida, el suplicio de la cruz, pero puso a disposición del Padre lo que pasaría con él. Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y al final Jesús terminó muriendo en el madero. Esa era la voluntad del Padre. Es muy posible que Jesús no haya querido, pero era la voluntad del Padre. Y cuando oramos de acuerdo a la voluntad del Padre, muy seguramente la respuesta que esperamos recibir es no, o espérate un momento, dame un tiempo, algo tengo que enseñarte. Pero generalmente nosotros anhelamos que en todo tiempo Dios diga sí a nuestras oraciones. Y no tiene que ser así. Orar conforme a la voluntad del Señor es saber que no siempre Él nos va a decir sí o nos va a traer la palabra que nosotros queremos escuchar, sino lo que Él nos quiere hablar, lo que Él nos quiere decir. Y eso anhelamos con todo el corazón en este día. No lo que nosotros queremos, Dios amado, sino lo que tú quieres. Tú eres el que sabes lo que necesitamos. Tú eres el que estás formando nuestra vida. Tú eres el que estás formando nuestro carácter. Y muchas veces vas a usar las circunstancias difíciles que podamos estar enfrentando
para perfeccionarte en nosotros. Y te damos gracias por eso. Gracias por el don de la fe que has depositado en nuestro corazón, que es el que nos permite superar las adversidades. Gracias porque cuando tú dices no, es porque seguramente tienes algo mucho mejor para nosotros. Gracias porque cuando una puerta se cierra, es porque muy seguramente otra mejor se va a abrir, o si no se abre esa puerta, es porque sencillamente no me convenía. Ayúdame, Dios amado, entonces a quitar la mirada de lo que no tengo y empezar a ponerla en ti y en lo que tú ya me has dado. Nos has dado la vida y por eso te damos gracias. Hoy podemos respirar, gracias a ti. Tenemos la oportunidad de un nuevo día, gracias a ti. Gracias por la palabra que hoy vamos a recibir. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por los hijos. Gracias por la familia. Gracias. Hoy elevamos una oración de gratitud a ti, Señor amado, y te damos infinitas gracias por regalarnos este maravilloso momento en tu presencia. Gracias por esta bendición tan grande de poder escucharte hoy también y de poder recibir tu consejo. Gracias porque tú nos sustentas, porque tú nos alientas, porque a través de tu palabra nos fortaleces y nos llenas de vida cada día. A ti el honor y la gloria por todo lo que harás en esta semana gloriosa, poderosa. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, muy buenos días. El Señor me los bendiga grande, rica y abundantemente. Es mejor la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Recuerdo cuando el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Egipto. Ellos eran esclavos. Y el esclavo piensa que come porque trabaja. Y muchas veces escuchamos esas expresiones como que si yo no trabajo, yo no como. Es el pensamiento de alguien que todavía vive en la esclavitud de Egipto. Así pensaban ellos, si yo no trabajo, yo no como. Eran esclavos. Y Dios tiene que sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a través del desierto. Eso pasa cuando empezamos a caminar con Cristo. Ahora ya las cosas no se van a hacer a tu manera, no es porque tú trabajas. Tú tienes que aprender que es porque Dios te sustenta. Y Dios los lleva al desierto. Y todo lo que les hacía falta Dios se los proveía. Querían maná y Dios les daba maná. Y Dios les dice, mira, no les voy a dar sino la ración diaria. Y alguien que está acostumbrado a tener el control, ahora tener que vivir con la ración diaria, no parecía un buen negocio. Y muchos no confiaron y dijeron, no, vamos a tomar la ración de hoy, la de mañana, la de pasado. No suceda que mañana nos quedemos sin comer. Pero Dios le estaba enseñando a ellos eso, que aprendieran a confiar, que el que les dio el sustento hoy se los iba a dar mañana también, pero muchos no confiaban. Tenemos que revisar en nuestro corazón para que no nos pase lo mismo. Hoy es necesario recordar que si Dios ha suplido todo lo que le hace falta durante toda su vida, ¿qué le hace pensar a usted que no le va a proveer lo que usted está necesitando hoy? Es necesario que aprendamos a confiar en Él. Dios ha de darte tu sustento. Confía en Él. Lo que tienes o lo que puedas alcanzar no depende de lo que tú hagas, del esfuerzo que hagas. Es gracias a la misericordia de Dios y seguramente Dios te ha llevado a ese desierto para que aprendas que no eres tú, que no es tu trabajo, que no son tus fuerzas, que no son tus estrategias. Si comes y si algo llega a tus manos, es por la gracia de Dios y eso tenemos que entenderlo. Y a veces nos cuesta porque nos criamos siendo muy independientes. Yo hago, yo voy, yo emprendo. Pero si Dios no está allí, no pasa absolutamente nada. Así que hoy vamos a depositar nuestra confianza total y absolutamente en las manos de Dios.
porque Él nos va a proveer el maná, nos va a dar agua de la roca, Él nos va a sustentar, nos va a librar de nuestros enemigos y nos va a introducir en una tierra que fluye leche y miel, pero tenemos que aprender a confiar en Él y ya no tanto en lo que nosotros podamos hacer. El Señor les bendiga, mis amados, qué alegría volver a encontrarnos con toda esta hermosa familia que cada día sigue creciendo más y más. Tenemos un compromiso muy grande con todos aquellos que tal vez hoy están necesitando una palabra de bendición como esta. Vamos a compartir, vamos a darle me gusta y vamos a disponer nuestro corazón que nada nos robe este momento de intimidad con Dios. Yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas como lo hace cada mañana a través de esta palabra. Y aquí estamos listos para recibir el alimento que nos sustenta. Tu palabra llena de vida, Señor amado. Bendice a todos los que están detrás de bambalinas y que todos nosotros podamos tener un corazón dispuesto para recibir tu palabra. La tierra estaba desordenada y vacía en el comienzo de la creación y lo que le dio orden fue una palabra salida de los labios de Dios. Hágase la luz. Y esa palabra trajo luz en medio de las tinieblas y hoy te pedimos, Dios amado, que esta palabra traiga luz a nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todo lo que harás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, hoy hay un banquete maravilloso. El tema del mensaje que hoy vamos a estar compartiendo es, o el nombre del mensaje es, Jesús y la ira. Jesús y la ira. ¿Conoce a alguien que se llena de ira? Bueno, este mensaje le interesa. Ira, rabia, enojo. Muy bien. El libro de Mateo, capítulo 5, verso 21, dice la palabra del Señor, Mateo 5, 21 al 22. Está Jesús enseñando. Este es el mensaje que Jesús vino a traer del reino de los cielos a la tierra. Este es su mensaje. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estas palabras son poderosas porque son salidas de los labios de Jesús. Durante la exposición de su Sermón del Monte, Jesús hace referencia a la enseñanza que con tanta vehemencia y celo religioso promulgaban los escribas y los fariseos. Por eso comienza diciendo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Como pueden darse cuenta, evidentemente se trata del sexto mandamiento de Dios escrito en las tablas de la ley. Éxodo capítulo 20, verso 13. Ahí aparece este mandamiento. Éxodo 20, 13. Dice, es muy corto, ¿verdad? No matarás. Éxodo 20, 13. Punto. No matarás. En el hebreo original, la palabra usada para no matarás es ratzah, con doble H al final, que literalmente significa no matarás, romper o hacer añicos. En el léxico hebreo, ratzah denota homicidio impremeditado o asesinato, es decir, el quitarle la vida a una persona, sea accidental o voluntariamente. Y Jesús en su argumentación deja claro que se le puede quitar la vida a una persona de muchas otras formas.
no solo asesinándola físicamente, sino a través de las palabras. Por eso extiende los límites del mandamiento. No matarás, diciendo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, esa palabra necio es qué poco inteligente o qué bruto o qué tarado eres, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, es decir, engreído, vanidoso, quedará expuesto al infierno de fuego, lo dijo Jesús. Según Jesús, todas estas actitudes del corazón, expresadas hacia los demás con un vocabulario dañino, puede destruir la autoestima de una persona. Y lo que es peor, puede quitarle la vida o la identidad a una persona. Y esto también es un pecado como lo es el matar, que en el día final también será juzgado con el mismo rigor que quien asesina a una persona. Ahora, con esto Jesús no está diciendo necesariamente que las declaraciones de no matarás, que es un mandamiento, que tanto promulgaban los escribas y fariseos, estuvieran equivocados. No. Lo que sí les aclara permanentemente es que estos mandamientos no se debían interpretar de manera superficial como ellos lo estaban haciendo. Les aclara que así como los homicidas, según la ley, debían morir, los que dañaran a su prójimo con sus palabras sufrirían las mismas consecuencias en la eternidad. Números capítulo 35, verso 31. Números 35, 31 dice, no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, es decir, nada podrá rescatarlo. Antes llevaban un animal y con eso quedaban al día. No tomaréis precio. No tomaréis precio por la vida del homicida, será condenado a muerte. Y dice, indefectiblemente, morirá, inevitablemente. Si bien la orden de no matarás parece para ellos ser un estándar fácil de seguir para los escribas y fariseos, según lo que hace es establecer una conexión sorprendente entre las actitudes del corazón y las acciones. La intención que Dios tenía detrás del sexto mandamiento va mucho más allá del simple hecho de no matar a la gente. Y en realidad estaba destinado a que se aplicara en los niveles más profundos de los pensamientos y sentimientos que tenemos hacia las demás personas. El tema subyacente aquí es que el pecado involucra más que solo las acciones físicas. También incluye nuestros pensamientos y actitudes. De hecho, es relativamente fácil decir, yo no he matado a nadie. Es más, si alguien nos pregunta, ¿usted ha matado a alguien? Seguramente vamos a decir, yo no he matado a nadie. Pero es muy difícil decir, nunca me he enojado injustamente con otras personas. Mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 3, verso 2. Santiago 3:2 enseña. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, y ese es el nivel que debemos llegar todos, a no ofender con palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, la idea aquí no es que el hecho de enojarse
sea literalmente lo mismo que asesinar a alguien. Más bien, lo que se quiere decir es que la ira injusta es innegablemente un pecado en sí mismo. La verdadera justicia, la que sería necesaria para ganarse el cielo, requeriría ese nivel de perfección. Esta enseñanza no solo contrarresta la hipocresía religiosa superficial de los fariseos y los escribas, sino que subraya el hecho de que la salvación viene por gracia, a través de la fe, y nunca puede ganarse a través de las buenas obras. Sorprendentemente, para aquellos que pensaban que el hecho de ser justo solo involucraba lo que una persona hacía, Jesús enseñó que evitar el asesinato físico no era suficiente para afirmar que uno obedecía el sexto mandamiento, si estaba lleno de odio hacia las demás personas. Miremos de nuevo el texto base con el que comenzamos, Mateo 5, 21 y 22. Es bueno refrescar la memoria. Mateo 5, 21 y 22 dice, mire esto, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Albergar ira en nuestros corazones también provoca que las personas se expongan al juicio eterno de Dios. Insultar a otra persona nos va a demandar una comparecencia ante el trono blanco. Llamar a otra persona tonta puede provocar que esa persona que insulta vaya al infierno. La idea aquí no es que tener ira en nuestros corazones signifique lo mismo que matar a alguien. Más bien significa que la ira es también un pecado. Tanto como el asesinato es un pecado, la ira también. Por eso usted encontrará que el sentimiento que estaba presente en el corazón de la persona que le quitó la vida a otra, ¿cuál era? No era el amor. El sentimiento que estaba en la persona que asesinó a otra era la ira. Entonces no es algo menor. La Biblia dice que debemos poner mucha atención y mucho cuidado a las pequeñas zorras, porque las pequeñas zorras son las que echan a perder el viñedo. Esas pequeñas rabieticas, esas pequeñas iras, hay que frenarlas a tiempo, porque repito, detrás, el sentimiento que estuvo detrás de la persona que le quitó la vida a alguien, es el sentimiento, es la ira, es el enojo, es la rabia, es el deseo de venganza, es la falta de perdón, etcétera, etcétera. Y estos mismos sentimientos o actitudes del corazón son los que han estado detrás de todo acto de maldad que busca la aniquilación o destrucción del otro. Dios se preocupa profundamente por los corazones de las personas que lo obedecen. De este modo debemos rechazar la ira, debemos rechazar los insultos, por la misma razón que rechazamos el asesinato, porque delante de Dios es un pecado. Tanto el que asesina como el que está lleno de ira es mirado con el mismo rasero. ¿Por qué? Porque cada persona está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 9, verso 6, Génesis 9, 6. Dice la palabra del Señor, Génesis 9, 6.
Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es hecho el hombre. Un hombre que estaba en un retiro espiritual entendió esto. Cuando le mostraron en la Biblia lo que hicieron con Jesús, él quedó quebrantadísimo porque abofeteaba a su esposa y escupía el rostro de su esposa. Lo mismo hicieron con Jesús. El lenguaje poético del derramamiento de sangre se refiere obviamente a la muerte. La institución de la pena de muerte por Dios difiere drásticamente de la respuesta que Dios mismo dio acerca del asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. Durante ese caso, Dios permitió que Caín viviera e incluso prosperara en la tierra. Sin embargo, la violencia en la tierra fue parte de la razón por la que Dios había aniquilado a la humanidad con el diluvio. Génesis capítulo 6, versos 5 al 7. Génesis 6, 5 al 7 dice su palabra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, solamente el mal. Verso 6. Y se arrepintió, Dios se arrepiente. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Verso 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, lo dice de nuevo, me arrepiento de haberlos hecho. Por la maldad. Mire cómo Caín asesinó a su hermano por la ira, por la rabia, por los celos, por la envidia. Y es tremendo que los únicos que se salvaron en aquella ocasión fue la familia de Noé. Noé y su familia. Nadie más. Había mucha gente, pero ninguno más se salvó. Que no nos pase a nosotros esto. Dios nos da una razón específica para entender esta nueva orden de matar a los que mataran a otros. Los seres humanos están hechos a la imagen y semejanza de Dios, de manera que cuando se mata a un ser humano es como si nos estuviéramos levantando contra el mismo Dios. Génesis capítulo 1, verso 26-27 lo afirma. Génesis 1, 26-27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios valora la vida humana y no permitiría la muerte de un ser humano sin que el asesino diera cuenta sobre ello. Esta orden también muestra que Dios valora la vida humana más que la vida animal. A los hombres se les permitía matar y comerse animales, pero los hombres o animales que mataran a una persona también debían ser asesinados. Esta referencia específica que se hace aquí sobre una pena capital, un delito que es digno de ser castigado con la muerte física, también es importante porque se instauró antes de que Dios les diera la ley de Moisés a los israelitas. Los cristianos a menudo no están de acuerdo sobre el concepto de la pena de muerte. Como parte de ese debate, este versículo nos recuerda al menos que la pena capital no se originó con Moisés, sino con Noé. Las actitudes de odio
no solo conducen inevitablemente hacia actos de violencia, sino que también son pecados en sí mismo. Génesis capítulo 4, versos 6 al 7. Génesis 4, 6 al 7. Dice aquí, entonces Jehová dijo a Caín, Caín quien había asesinado a su hermano, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La idea más importante sobre todo esto, la cual se nos revela a través del contexto del ministerio de enseñanza de Jesús, es que nadie es lo suficientemente justo como para entrar en el reino de los cielos. El comportamiento humano nunca puede ser lo suficientemente bueno para alcanzar la salvación. Una persona debe recibir la propia justicia de Jesús. Romanos capítulo 3, verso 23-24 lo dice. Romanos 3, 23-24. Aquí dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este era el error que estaban cometiendo o en el que estaban cayendo los escribas y los fariseos. Ellos creían poder salvarse por sus propios medios, argumentando que no habían matado a nadie. Mira, nosotros no hemos matado a nadie. Pero no se daban cuenta que con sus palabras y las implacables actitudes de su corazón estaban quitándole la vida sobre todo a aquellos que pensaban distinto, aquellos que no eran tan radicales y legalistas con respecto a la ley como ellos. Si bien es cierto que la Biblia no utiliza el término abuso verbal, sí tiene mucho que decir sobre el poder de nuestras palabras. Miremos el libro de Proverbios para que nos demos cuenta el poder que hay en nuestras palabras. Proverbios capítulo 18, verso 21 dice, mire esto es asombroso. La muerte, fíjese que no es solo asesino quien le quita la vida a una persona, también las palabras pueden producir muerte. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Hay que cuidar muy bien lo que hablamos, porque la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. El abuso verbal es un arma en el arsenal del abuso emocional. Aunque las tácticas de abuso son muchas, el objetivo final de este tipo de abuso es ganar el control sobre alguien para establecer el dominio en una relación. El abuso verbal no se puede confundir con el estallido ocasional después de un mal día o la falta temporal de autocontrol verbal en medio de un momento de tensión. De lo que se trata aquí es de lo que hoy día se conoce como violencia psicológica. Violencia psicológica. La violencia verbal, emocional y o psicológica hace referencia al hostigamiento verbal a través de insultos, a través de críticas permanentes, comentarios hirientes y humillaciones. Incluye conducta de desvalorización, tú no sirves para nada, nada haces bien, gestos displicentes, ridiculización, aislamiento, celos y posesividad, es decir, las agresiones verbales son una forma de violencia psicológica o emocional. Encontramos varios tipos de agresiones que son considerados
violencia psicológica. Número 1. Actitudes de hostilidad y menosprecio, como acusaciones falsas, culpar a la pareja, hacerla sentir inferior. Número 2. Intimidación o dominación, entre las que destacamos causarle temor, controlar sus acciones, amenazar con ocasionar daño, aislar a la persona de su entorno, es decir, que no esté con sus amigos, que no esté con sus familiares. Aunque el abuso emocional es el más frecuente en las relaciones de pareja, también es el más difícil de identificar porque es una práctica normalizada a nivel cultural. Por esto, de manera paulatina, permitimos el maltrato aceptando gritos y o reclamos. En algunos casos, los maltratos pueden interpretarse como signos de amor. Por eso algunas mujeres dicen, si no me cela es porque no me quiere. Lo que ocasiona que se justifique la agresión y se minimice su importancia. Estas acciones, que en un principio parecen pequeñas y naturales, abren la puerta a un incremento de la violencia en una relación. Hoy día está muy de moda el tema de los feminicidios. Pero generalmente esto no ocurre de un momento a otro. El hombre llegó a la casa y le quitó la vida a la esposa. No, eso no comenzó así. Empezaron las palabras, empezaron los gritos, empezaron las descalificaciones, empezaron las levantadas de mano, empezaron las amenazas, empezó el control, el dominio. Y como nunca dijiste nada, el tiempo fue pasando hasta que terminó en lo que terminó. Una puerta, la violencia en la relación es una puerta que con el tiempo, si no se para inmediatamente, va a ser muy difícil de cerrar. Cuando en la relación empiezan los gritos, algo está mal. Y hay que sentarse y empezar a mirar, porque cuando se perdió el respeto, se perdió todo. El impacto de la violencia psicológica puede variar de acuerdo a la frecuencia e intensidad de las agresiones y de las características individuales de la víctima. Dentro de las consecuencias que más se reportan están consumo frecuente de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, sentimientos de tristeza, bajo estado de ánimo, pensamiento suicida, altos niveles de estrés, irritabilidad y frustración, baja autoestima y disminución en el valor propio, depresión o ansiedad, deterioro de las relaciones cercanas, amigos y familiares. El maltrato verbal es un pecado habitual que rara vez desaparece por sí solo y puede llegar a convertirse en maltrato físico. El abuso verbal evidentemente incluye ataques de ira, gritos, insultos, burlas, descalificaciones, reproches, acusaciones, críticas, amenazas, órdenes, bromas, manipulación, coerción, que es esa presión que se ejerce para forzar la voluntad de la persona. Eso incluye también desprecio, vergüenza, tergiversación de la historia y ataques al carácter personal. El abuso verbal encubierto es más sutil y oculta la agresión. Finge preocupación. Lo que pasa es que yo te amo y estoy preocupado por ti. Finge preocupación y tiene el efecto de lavar el cerebro, dejando a la víctima confundida, desequilibrada y cuestionando su valor y sus capacidades. Con el tiempo, cualquier tipo de abuso puede hacer que la víctima se sienta insegura, incapaz de tomar decisiones
y despojada de todo sentimiento de personalidad o valor. La víctima empieza a aceptar la culpa y a creer las palabras devastadoras que se le lanzan de manera convincente repetidamente. El lenguaje abusivo tiene un efecto profundo y duradero, ya que son, como dice la Biblia, golpes de espada que dejan heridas difíciles de cicatrizar. Lo dice el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 18. Mire lo que dice. Proverbios 12, 18 dice: hay hombres, aunque las cosas últimamente han cambiado, también mujeres podríamos incluir. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres que cuando le hablan a sus esposas es como si le lanzaran un golpe. ¿Por qué me hablas así tan fuerte, tan duro? Golpes. Palabras que golpean. Palabras que llevan la finalidad de herir, de dañar el autoestima. Y los publicanos y fariseos decían: nosotros, aleluya, estamos bien porque no hemos matado a nadie. Pero seguramente estaban matando a su familia por la forma como les hablaban, palabras toscas, duras. Y me puse a pensar en golpes de espada. Si alguien tiene una espada en la mano, no le va a dar con el plano de la espada. Le va a dar con el filo de la espada. De manera que las palabras de una persona llena de ira lo que hace es que causan heridas en el corazón. Los golpes, el maltrato físico, el dolor se va a pasar, el moretón se va a quitar. Pero las heridas causadas por las palabras, por la descalificación, dejan unas heridas profundas en el corazón. Cállate, porque tú siempre que hablas la embarras. Anular por completo a la persona. No te tengo en cuenta para tomar ningún tipo de decisiones porque aquí el que manda soy yo. Eso es violencia psicológica. Y también delante de la presencia del Señor es un pecado. La Biblia contrasta la comunicación verbal sana o asertiva y la que no lo es. Dios conoce nuestras debilidades y nos ha dado su palabra para enseñarnos a usar las nuestras de una manera que nos dé vida. Recuerde que leímos: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si usted permanentemente vive diciéndole a su hijo que no sirve para nada, ¿qué cree que usted va a hacer en su hijo? Que su hijo se termine creyendo lo que usted le está diciendo permanentemente. Las palabras que pronunciamos reflejan lo que ocurre realmente en nuestro corazón. Si usted habla mal, tenga la plena certeza que en su corazón no habita el bien. Lucas capítulo 6, verso 45. Dice la palabra, Lucas 6, 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Hay dos tesoros, ¿verdad? Bueno y malo. Uno determina qué es lo que va a escoger para sacar. Cuáles son las palabras que va a usar. Si las del buen tesoro o las del mal tesoro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. A veces somos expertos en tomar del mal tesoro, pensando que estas palabras son mucho más efectivas, pero lo que estas palabras están haciendo es dañando a las personas que Dios nos dio para amar. Las palabras afectan tanto al que las pronuncia como al que las recibe. Por eso es necesario pensar antes de hablar, porque esas palabras, repito, no solo hacen daño a quienes se las decimos, sino a nosotros mismos.
Mira lo que dice el libro de Santiago capítulo 3, versos 6 al 9. Santiago 3, 6 al 9. Dice aquí, y la lengua es como un fuego. Cuidado con la lengua. Estar hablando del uno, criticando, esa lengua es terrible. Las guerras comienzan porque alguien habló, porque alguien dijo, porque alguien opinó. Cuidado con la lengua. Es un mundo de maldad. La lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. ¡Qué tremenda! Y ella misma es inflamada por el infierno. Cuidado con la lengua. Verso 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Verso 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ay, Dios mío. Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua mata. Verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Maldecir es decir mal, que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. De manera que cuando dices mal a los hombres, estás diciendo mal contra Dios, porque esos hombres, sean tus hijos, tu cónyuge, tu mamá, tu suegra, son hechos a la imagen y semejanza de Dios. De manera que debemos cuidar las palabras que estamos utilizando. El Señor clasifica el abuso verbal como una ofensa grave con consecuencias eternas. Mateo capítulo 12, verso 36, Mateo 12, 36. Dice la palabra del Señor, Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No es que yo tenía rabia, es que se me saltó la piedra. De todas las palabras ociosas. Pensemos por un instante, si nosotros comemos del fruto de las palabras, ¿qué fruto estamos comiendo? Porque muy seguramente lo que hemos estado recibiendo es lo que hemos hablado. ¿Cuántos padres en momentos de ira le dijeron a sus hijos hasta de qué se iban a morir? Maldigo la hora en que te concebí. Y tantas otras cosas. Si te metes con fulano te ha de ir mal, aquí te he de ver. Llorando lágrimas de sangre, palabras que en momentos de ira, recuerda qué palabras en momentos de ira le dijiste a tus hijos, a tu esposa, a tu cónyuge, o a aquellas personas que te enojaron. Comemos del fruto de lo que hablamos. Si siempre estamos descalificando a los demás, y siempre estamos destruyendo con palabras. El Señor dice, mire, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. Es decir, si usted va a hablar y no va a hablar para edificar, mejor cierre el pico. Cierre el pico. Si usted no va a hablar para producir vida, cállese. Sí, no hable, y menos si tiene rabia. Lo que Dios piensa sobre el uso de las palabras es evidente en la Escritura. No hay duda de la gravedad de los efectos de las palabras violentas y abusivas sobre el que las oye o el que las pronuncia. Cuando las palabras de otros nos han herido, podemos encontrar sanidad en las verdades de la palabra de Dios. Cuando hemos herido a otros con nuestras palabras porque lo hemos hecho, podemos encontrar el perdón en Dios y debemos buscarlo también en aquellos a quienes hemos dañado. Aquellos que han sido víctimas de graves abusos verbales de parte de nosotros pueden necesitar la ayuda de un consejero espiritual en el proceso de sanidad.
El deseo de Dios es que nos fortalezcamos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Primera de Tesalonicenses 5, 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que debemos vigilar la manera como estamos hablando. Alguien dijo, la ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué frutos estás comiendo de tu cónyuge, de tus hijos, de tu familia? Tal vez sean el resultado de las palabras que lanzaste en momentos de ira contra ellos. Piensa en tus hijos y mira cómo se comportan y mira cómo es la vida de ellos y mira cómo actúan. Muy seguramente fueron tus palabras. Proverbios capítulo 29, verso 11, dice, Proverbios 29, 11, dice, Nueva Traducción Viviente. Dice, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Necesitamos ser sabios y menos necios para no dejarnos llevar por la ira o por el enojo. Proverbios capítulo, otro más, me dicen que hay tiempo para otra perla más. Proverbios capítulo 19, verso 11. Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice aquí. Las personas sensatas no pierden los estribos. Si ha perdido el estribo, usted no es sensato. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Esta palabra es para mí. Tómela, por supuesto. No es que a mí el que me la hace me la paga. Yo, donde se corta el dedo, se pone. La intención de Dios es que nuestras palabras y nuestras relaciones sean sanas y den vida. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando a uno le dicen cosas bonitas, a uno le agrada. Estoy seguro que si usted se pone una buena pinta y pasa por un lugar donde una señora o un señor le dice, wow, qué elegante estás, cómo te queda de bien, wow, tú eres súper. A uno le gusta volver a pasar por ahí para que le vuelvan a decir. Por lo menos el ser humano necesita ser elogiado. Pero cuando uno en su casa permanentemente le están haciendo sentir que no sirve para nada, ¿a dónde puede uno llegar? Recuerda que Dios creó el universo con su palabra. Génesis 1.3. Génesis 1.3. Génesis 1.3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Por qué? Porque había tinieblas sobre la faz de la tierra y fue la luz. Y Jesús es la palabra. Dios usó la palabra para traer luz. Usemos nuestras palabras para traer luz, no para traer tinieblas. Es que ese marido mío ya no me lo soporto. Eso es tinieblas. Ese marido mío no lo cambia nadie. Eso es tinieblas. Eso es muerte. Y eso es lo que vas a recoger. Juan capítulo 1, verso 1, dice la versión Dios habla hoy. Juan 1.1, versión Dios habla hoy, dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Y era Dios. Jesús es la palabra. Dios es la palabra. Y esas palabras tienen poder. Cada vez que Dios quiso hacer un milagro, usó su palabra. Hágase la luz, la palabra. Aquel centurión dijo,
Yo no soy digno de que entres en mi casa, di la palabra, porque Él es la palabra. Así que debemos cuidar. ¿Qué palabra estamos usando? Y creo que no es solo para hablar a otros, sino a nosotros mismos. Porque a veces somos tan implacables con nosotros mismos que no nos perdonamos una. El deseo del Señor, a través de este mensaje, es que reconozcamos el poder que tienen nuestras palabras y las usemos como Él lo haría. Que no sigamos siendo religiosos, pensando que como no matamos, estamos cumpliendo la ley, entonces ya no hay nada que hacer, ya estoy bien. Empecemos a trabajar porque las palabras pueden producir también muerte. Termino con esto. Quien contra su hermano injustamente se ha enojado, por eso también será juzgado. Lo dijo Jesús. Padre, y hoy te agradecemos infinitamente con todo nuestro corazón por esto que nos hablas. Nadie ha dicho que no sería mucho mejor escuchar palabras de Dios va a bendecirme y Dios va a darme y Dios va a prosperarme. Pero detrás de este mensaje hay una bendición mucho más grande. ¿Por qué? Porque el obedecer lo que hoy nos dice tiene repercusiones eternas para nosotros. Gracias por abrir nuestros ojos y poner el dedo en la llaga que nos hace descubrir que muy seguramente dentro de nosotros hay algo de fariseísmo. Creer porque no matamos y que porque cumplimos algunos mandamientos y que porque asistimos sagradamente a la iglesia y es que porque cumplimos ciertos ritos religiosos ya no hay nada más que hacer. Pero ¿cómo han estado nuestras relaciones al interior de nuestros hogares? ¿Cuál es el tipo de palabra que usamos para referirnos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestra familia? Pensábamos que pecado era matar, pero pecado es también cuando mis palabras no han producido vida sino muerte. Y hoy tengo que reconocer delante de ti, mi Señor, que necesito con todas las fuerzas de mi corazón que tú envíes ese ángel con ese carbón encendido y me ayudes a cuidar las palabras que salen de mis labios. Si las palabras tienen el poder de producir vida, a partir de este instante hablaré vida y no muerte. Quiero ser un varón perfecto. Dile ahí donde estás, una mujer perfecta. Y el varón y la mujer perfecta son aquellos que pueden controlar su lengua, son aquellos que no ofenden con sus palabras. Y es que tú lo has dicho de una manera clara, no puede salir agua dulce y agua amarga de una llave. ¿Cómo es posible que con los mismos labios que mencionamos tu santo nombre, que te alabamos y te bendecimos a ti, con esa misma boquita maldecimos al prójimo, murmuramos, gritamos y dañamos a los demás? No queremos que esto siga ocurriendo. Te damos gracias por la revelación de tu palabra y te pedimos, Dios amado, que traigas convicción, Espíritu Santo, a nuestros corazones, para no seguir justificando nuestra mala manera de hablar, que lo que es sencillamente es un abuso psicológico que está destruyendo a nuestros propios hijos y a nuestras propias familias. Tú nos colocaste al hombre como ese querubín protector en su hogar, para que lo guardara y lo labrase. Y ese mismo hombre que tú colocaste para que guardara su hogar, es el que ha estado siendo usado por el enemigo para dañar y para destruir a su propia familia, no solo con palabras, sino con golpes, con desprecio, con manipulación. Ayúdanos, Señor, a entender la responsabilidad tan grande que tenemos. Ayúdanos, Dios amado, y coloca guarda en nuestros labios, para que las palabras que salgan de nuestros labios sean palabras que fortalezcan, sean palabras que alienten, sean palabras que produzcan vida y no muerte. Gracias por lo que hoy has hablado a nuestro corazón.
danos la valentía para poner en práctica lo que hoy has ministrado en nuestra vida. Quita de nuestro corazón ese pensamiento que dice para autojustificarse, yo no soy tan malo, esos son otros. Si esta palabra la has traído hoy y la hemos escuchado, es porque algo nosotros necesitamos trabajar en este aspecto. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Sí, porque generalmente salen personas cuando escuchan estos mensajes, sí, es que hay gente que habla mal, es que hay gente como que yo no. Si Dios nos habló, es porque algo necesitamos trabajar nosotros. Y a todos nosotros que Dios nos ayude, necesitamos cada día más de Él. No olviden, mis amados, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle me gusta a esta página de Facebook y cuéntele a sus amigos y familiares que todas las mañanas en punto de las 5:45 nos damos un precioso banquete en este lugar. Así que todos están cordialmente invitados. Feliz semana para todos. No olviden, quien contra su hermano injustamente se ha enojado, por eso también será juzgado. Cuidemos nuestras palabras. Pensemos antes de hablar. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.